Le veo a un tipo que me está mirando, ¿verdad? Y ahí le alteo, le digo, El tipo se levanta y hace un gesto con la mano como para intimidarme, y él no vio que yo estaba armado. Cuando hace eso, yo disparo a la pared y ahí él empieza a correr encima del techo. Hace aproximadamente 2 meses entra en casa y lleva la plantera. Ya era reiterativo también el caso. Una situación bastante compleja y peligrosa la que vivió el ex viceministro de Trabajo, Luis Carlos Orue. Esto ocurrió en el barrio San Isidro de Lambaré en horas de la madrugada. Lo que decía básicamente es que se da cuenta de la presencia de este desconocido que estaba intentando ingresar a su casa cerca a las 2 de la mañana. Él sale a investigar y se encuentra con semejante sospechoso. ¿Qué harías vos, Carlos, teniendo en cuenta que ves en la ventana un hombre entrando así? Y prácticamente lo mismo. Claro, es proteger a tu familia, tus bienes. Es una cuestión inherente al ser humano, de proteger lo suyo. Pero lo tenemos a Luis Orue en esta comunicación. Agradecemos su tiempo. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿No es Luis? No, tenemos al abogado Rodrigo Lloyce. Rodrigo Lloyce. Explique acerca de hasta dónde se determina la legítima defensa, porque hubo muchas dudas y mucho debate, porque después de este incidente el ex viceministro del Trabajo le dispara a este hombre y va preso, va detenido. 10 horas. Incluso la Fiscalía lo toma en declaración como una tentativa de lesión grave. Y lo escuchábamos recién precisamente, pero finalmente fue liberado. ¿Ya lo tenemos al abogado? Tenemos al abogado Rodrigo Lloyce para conversar con él. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Troche. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Bueno, no sé si por ahí podemos corregir al aire. Tenemos su imagen de manera horizontal. No sé si por ahí, mientras nos ayudas, doctor, a corregir, porque te veo de cabeza. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Bueno, doctor, tratar de entender qué dice la legislación sobre la legítima defensa, porque hay algunos presupuestos que necesariamente deben de estipularse dentro del contexto para establecer que es una legítima defensa. Usando este caso específico, ¿qué usted ve en los detalles de qué manera reacciona este exfuncionario público, doctor? Sí, en principio, y es muy importante el pronunciamiento que la Fiscalía va a dar para este y otros casos, porque hace referencia a un mensaje de lo que el Estado determina del comportamiento de la ciudadanía ante lo que constituye una eventual agresión ilegítima. Es muy importante entender como ciudadanos que todos nos regimos por una ley fundamental que establece las pautas de comportamiento a partir del cual podemos desenvolvernos en sociedad. Y tenemos que el artículo 15 de la Constitución Nacional estipula claramente que nadie está obligado a tolerar lo que constituye una ilicitud. La Constitución dice claramente que no existe la posibilidad de tolerar un acto ilícito y se garantiza la legítima defensa. ¿Qué significa la legítima defensa? La legítima defensa es una causal que disculpa, que justifica la eventual comisión de una conducta que podría tener características de ser ilícita. Solamente que esa legítima defensa, para que aplique, debe tener ciertos requisitos que el caso concreto que ustedes estaban comentando aparentemente tiene. En primer lugar, para que exista legítima defensa, debe existir una agresión o una situación de conflicto generada por un tercero y que sea antijurídica. En este caso tenemos que el sujeto prorrumpe dentro de una vivienda, es decir, viola el derecho a la propiedad privada. Aparentemente existe una intención concreta de proceder a violentar también derechos que hacen a la posesión y propiedad. Entonces, estamos ante una situación de agresión ilegítima presente, en donde la persona que se ve afectada por ese hecho, incluso
la ley estipula claramente de que no necesariamente el bien jurídico que está puesto en situación de conflicto como consecuencia de un acto ilícito deba ser suyo. También puede ser el bien jurídico de un tercero. Entonces la ley condiciona que a ese obrar antijurídico, a ese acto ilícito, se permite, se justifica la posibilidad de reaccionar para proteger un bien jurídico. Y ahí entran los dos requisitos de temporalidad. El acto que es ilícito debe ser presente, el acto con el cual se repele la conducta ilícita tiene que ser proporcional y necesaria. Muchas veces se discute si la proporcionalidad se relaciona con el objeto a partir del cual quien actúa con legítima defensa utiliza, pero no. La proporcionalidad se refiere con la racionalidad en virtud del cual una persona que está observando una situación de conflicto que proviene de una agresión antijurídica ilegítima y ejerce esa acción de manera proporcional y racional para repeler esa situación, que en este caso también observamos. Es decir, la persona verificó que había un sujeto dentro de su propiedad, hay una violación al bien jurídico propiedad, hay una potencialidad lesiva a la vida o la integridad física de quienes están dentro del domicilio. Consecuentemente, el sujeto, en este caso el señor Orué, actúa dentro de un marco de racionalidad y proporcionalidad, con el aditamento de que aparentemente le ha visto al sujeto que prorrumpió dentro de la propiedad meter la mano en la cintura como si fuese que hubiera a quitar algo. Entonces, da la impresión de que estamos ante un caso de legítima defensa. Aquí lo que la gente o la ciudadanía se pregunta es por qué el Ministerio Público adopta medidas cautelares de orden personal contra quien eventualmente ejerció la legítima defensa. Es que en este caso concreto, el Ministerio Público debe desarrollar diligencias preliminares para determinar que verdaderamente los requisitos de una legítima defensa concurren. Me imagino que a esta altura la agente fiscal, actuando de manera objetiva, habrá de recabar los datos necesarios y dar un mensaje para el caso concreto y para la ciudadanía, porque la legítima defensa, esto es muy importante que la gente entienda, la legítima defensa es un permiso legal para proteger bienes jurídicos propios, pero desde el punto de vista colectivo, la legítima defensa está como un mecanismo de defensa de bienes jurídicos supraindividuales. Por eso es que es muy importante que no se envía un mensaje a la ciudadanía manifestando de que por haber ejercido una legítima defensa, es decir, haber contestado a una agresión antijurídica, ilícita, presente, de manera necesaria, utilizando la racionalidad y la proporcionalidad en el uso de la forma de responder al acto ilícito, resulta que quien ejerce ese derecho constitucional y legal finalmente es involucrado en un proceso penal. Porque justamente lo que vamos a estar haciendo es, por un lado, haciendo tabla rasa de lo que establece la Constitución, el famoso principio de que el derecho no tiene por qué ceder ante lo ilícito y tampoco las personas tienen por qué ceder ante lo injusto. Y ese mensaje es lo que el Ministerio Público no debería de dar. Este es un caso, no digo emblemático porque ya han habido varios casos, pero estimo que se trata de un caso donde efectivamente se trata de una legítima defensa. Abogado, ¿cambiaría en algo lo que usted explicó en el hipotético caso de que este supuesto delincuente hubiese muerto del disparo? No, definitivamente no. Sea que haya una... De hecho, por concepto, quien dispara lo hace con una voluntad y un conocimiento de que su acción puede generar el resultado que la ley castiga, que es muerte. Así que se entiende perfectamente. De hecho, hay que entender que para que haya legítima defensa, la persona que provoca, que reacciona ante la agresión antijurídica, sabe que con su acción va a infringir otro tipo de derecho. Suponiendo que la agresión, o mejor dicho, la reacción de la persona haya sido desproporcionada o eventualmente la acción ilegítima haya concluido. El caso, por ejemplo, de la persona que ingresó a la propiedad, pero posteriormente, una vez que se corrobora su presencia, se manda a mudar o sale escapando.
y ahí uno continúa con la agresión. Ahí ya que no estamos hablando de legítima defensa, pero eso no significa que la conducta eventualmente pueda ser sancionada, simplemente de que no se trata de legítima defensa y sí podría ser otra causal o de exhibición de sanción penal o directamente de atenuación de la conducta. Pero en este caso concreto, suponiendo de que la persona fallezca, de ninguna manera eso va a causar ningún impacto en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque a tenor de lo que se está observando, la persona realizó todos los actos que según su representación eran absolutamente necesarios, proporcionales y racionales para la defensa de bienes jurídicos propios y de la sociedad en particular. Sobre el punto de la proporcionalidad, y esto porque ya hubo debates acerca, no, si él tiene cuchillo, bueno, puedes tener pistola, tenés que tener cuchillo también, porque la legislación dice cuando la defensa sea proporcional a la agresión, y hubo interpretaciones al respecto. ¿Cuál es la interpretación suya con relación a la legislación? Si por ahí este delincuente arriba del techo tenía un cuchillo y yo un arma, ¿tengo que buscar un arma similar como para que haya esa proporcionalidad, doctor, o no es así? Vuelvo a insistir, y es conforme a mi leal saber y entender, y obviamente la lectura de lo que constituye la dogmática penal. El uso racional de la fuerza para repeler el acto ilícito no tiene nada que ver con el instrumento o el objeto que uno utiliza para defenderse, sino con la proporcionalidad en la reacción y en una ponderación de bienes que debe hacer la persona. Yo entiendo perfectamente que mucha gente va a decir, pero ¿cómo si esto ocurre de manera rápida? Es muy difícil razonar, pensar con esa logicidad, con ese nivel de análisis. Pero si yo estoy observando que la persona en algún momento va a quitar algún instrumento que pueda afectar mi vida, yo hago un juicio de ponderación de bienes jurídicos. Si la persona está cerca de mí y tiene un cuchillo y yo tengo un arma, yo estoy legitimado a utilizar mi arma para neutralizar esa agresión antijurídica presente, ilícita, que carece de justificación alguna. Así que eso quiero que quede muy en claro. No constituye el elemento proporcionalidad o razonabilidad el objeto, sino la forma en que quien repele el acto ilícito lo hace. Les pongo un ejemplo crudo. Suponiendo que viene con un cuchillo y yo quiero neutralizar, yo quiero ejercer legítima defensa, le disparo 10 tiros en la cara, evidentemente no hablamos de un caso de legítima defensa. ¿Por qué? Porque es irracional, es decir, es totalmente desproporcionada mi reacción con relación a la situación de conflicto que se está generando. Ahora, yo le disparo cintura para abajo para tratar de evitar lo que resulta inminente, que es la afectación de mi vida, podemos hablar de un caso de legítima defensa. En este caso concreto hemos escuchado que Orué manifestó: he visto que el agresor, quien prorrumpió mi casa en un horario absoluto y totalmente intolerable, es decir, en una situación totalmente ilícita, mete la mano en la cintura. Entonces, teniendo él esa visión, observando racionalmente la situación, la respuesta esperada de quien tiene un arma de fuego es precisamente ejercer dentro del marco de racionalidad y logicidad lo que en ese momento cuenta para poder repeler el ataque. Ese es mi concepto de proporcionalidad. Hubo casos emblemáticos también sobre legítima defensa en la Argentina, por ejemplo, doctor, en donde un hombre salió detrás de un delincuente que ya había abandonado la casa y en plena calle le termina disparando por la espalda. Ahí también se discutió mucho sobre si es o no legítima defensa o ya el hombre actuó fuera de esos límites. A mi criterio, ese no es un caso de legítima defensa. A mi criterio, conforme a nuestra legislación penal, podría ser un estado de necesidad disculpante o justificante, que para no entrar en muchos tecnicismos, les puedo decir de que la ley establece la legítima defensa como un principio rector por excelencia que justifica la realización de una conducta punible. Pero hay veces en que puede haber una conducta que puede ser típica, puede ser antijurídica, pero no reprochable. Es decir, ¿qué significa eso? Hay eventualmente conductas que pueden ser o atenuadas con una sanción o directamente eximírsele de pena
porque las circunstancias particulares del caso llevaron a esa persona a representarse erróneamente que estaba accediendo. Claro. Se congeló. A ver, ¿se frizó la imagen? Interesante la conversación con el Sí, abogado, súper porque interesante. hay muchos casos en donde existe este debate, muchos videos, inclusive don Carlos pasamos en el noticiero, en donde se ve a una persona que está siendo asaltada, le roban la moto y cuando se va alejando la persona saca un arma y le dispara por la espalda. No, claro. Sí. Ahí, Entonces ya- ahí empieza el debate. ¿Fue una legítima defensa? ¿Quiso recuperar lo suyo o directamente ya fue un ataque por la espalda? No, interesante realmente el debate. Y acá la idea precisamente con relación a esto no se trata de tomarse justicia por mano propia, Claro. sino simplemente la respuesta necesaria ante un peligro inminente en el que uno pueda ver en riesgo su vida o lo suyo, en este caso, algún tipo de elemento o dentro de la casa o el robo. Bueno, son situaciones muy, muy interesantes de debate, por en este caso, bueno, tuvo 10 horas detenido, Sí. pero finalmente la Fiscalía tomó la determinación de liberarlo y esto deja también un precedente para casos posteriores. Le agradecemos la voz. Te devuelvo la pregunta, ¿qué harías en tu caso? En este sí, actuaría de la misma forma. Definitivamente, si llego a tener un arma de fuego y veo que alguien quiere ingresar a mi casa, yo dispararía. Claro, la idea es proteger no solamente tu vida. En este caso, él estaba protegiendo la de su esposa y sus hijos pequeños. Imagínate que vos sepas que allí están tu esposa, tus hijos pequeños y vos con el arma y él por entrar. Bueno, Llamen a la experiencia. ya venimos.